Este, Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. En el 55. En el capítulo 55, vamos a leer del 6 en adelante. Bueno. Dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Bueno. Este capítulo, Isaías está haciendo está de alguna manera invitando a Israel a que se autoevalúen de su condición espiritual. Comienza diciendo buscarle mientras pueda ser hallado. El único tiempo que ya no podemos buscar a Dios es cuando partimos de esta vida, cuando ya hay muerte. Pero mientras hay vida, hay la oportunidad de poder hacer las cosas como Dios quiere. Bueno, aquí en el 8, aquí es donde quiero hacer un poco más de énfasis lo que dice la palabra. Dice, porque mis pensamientos, está hablando Dios y dice mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Hay algo que tenemos que reflexionar. Él está hablando acerca de lo que es nuestra manera de pensar y los estándares de Él. Dice así, como mis caminos no son vuestros caminos y son altos, está hablando de un estándar. Hay muchas personas que creen que es imposible pensar como Dios. Pero aquí Él nos está invitando a esto. Dice, ustedes no me entienden porque no piensan como yo. Mis pensamientos no son sus pensamientos de ustedes. Lo que yo pienso no es lo que ustedes piensan. Mis caminos no son sus caminos. Ustedes caminan conforme a lo que ustedes piensan. Y aquí radica un problema para nosotros como iglesia o como seguidores de Cristo o como hijos de Dios. Es en cuanto a lo que nosotros pensamos. Alguien dijo una vez, no, yo no creo que nosotros lleguemos a pensar como Dios. Y ahí en Jeremías 9
creo 9:12 dice que alábese en esto el que se debe alabar, en conocerme y entenderme. ¿Cómo es la única manera en que podemos entender a Dios? ¿Cómo es la única manera en que podemos conocer a Dios? Si nosotros pensamos que jamás podríamos pensar lo que Dios piensa, entonces nosotros estamos diciéndole a Dios que la manera en que yo pienso también es importante y es una alternativa y quizás es mejor. Dios dice que Él tiene planes, pensamientos. Cuando habla de pensamientos, está otras traducciones lo dicen como pensamiento, lo traduce como planes. Dios tiene pensamientos de bien. Dios siempre va a pensar el bien, pero a veces a nosotros como hombres, los pensamientos de Dios no los aceptamos porque no van de acuerdo a lo que yo quiero. No van de acuerdo a lo que yo quiero ser o a lo que yo soy. Y yo quiero que hagamos una reflexión hoy. Esto estuvo retumbando en mi corazón anoche, de este pasaje. Y yo sí quiero que tomemos las cosas con mucha responsabilidad y en serio. Yo les he dicho muchas veces, tomemos el Evangelio en serio. Y al tomarlo en serio les estoy hablando que nosotros tenemos que intentar buscar o amar o anhelar pensar igual a Dios. Porque cuando pensamos igual a Dios, nos vamos a alinear y no vamos a pensar como yo pienso. No va a ser mi concepto el que me va a gobernar. No va a ser mi iniciativa la que me va a gobernar, sino que tiene que ser Dios. Y mientras nosotros no dejemos que Dios trate con nosotros, nosotros vamos a seguir pensando que como yo estoy es correcto, como yo pienso es correcto, como yo actúo es correcto, lo que yo digo es correcto. Y hacemos de un lado a Dios. Esta palabra tiene un alcance muy, muy grande porque Dios les está externando al pueblo de Israel el por qué fracasamos o por qué el pueblo fracasó en muchas ocasiones. Y su principal fracaso fue porque hicieron un lado a Dios o hicimos un lado a Dios y comenzamos a pensar nuestros propios pensamientos. Y aquí nos dice claramente, vamos a leerlo, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está hablando de un estándar que Dios nos da. Y este estándar tiene que ver con el hecho de que lo que es de Dios es mejor. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Y tenemos que entender que Dios establece una forma en la cual nosotros vamos a poder llegar a tener los pensamientos que tiene Dios. Porque es posible pensar como Dios piensa. ¿Cuántos creen que podemos pensar como Dios piensa y que es una obligación de todos? Y que es una necesidad de todos pensar como Dios piensa. En el Evangelio, perdón, en Corintios, si gustan buscarlo por favor, en Primera de Corintios.
2:16. Primera de Corintios 2:16. Déjenme lo encuentro. ¿Ya están ahí? Vamos a ver qué dice. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Dígalo fuerte. ¿De quién debemos tener la mente? De Cristo. La mente de Cristo. Y cuando el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, y nosotros lo equiparamos a lo que dice este capítulo 2 de Corintios, nos está hablando acerca de las personas que son o que han llegado a una madurez espiritual. Y la madurez espiritual siempre nos va a llevar a entender que ya no vivimos nosotros, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, dice, he crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Es alto el estándar, pero es posible. Es posible poder cambiar nuestra manera de pensar, porque dice también ahí en Proverbios que tal es su pensamiento. No recuerdo el versículo, el capítulo, pero sé que está en Proverbios, dice, tal es su pensamiento, tal es él. Tu forma de pensar, lo que tú eres, por dentro tu forma de pensar, tus pensamientos reflejan o lo externas de alguna manera. Porque tal es su pensamiento, tal es él. Igual cuando nosotros tenemos una vida en Cristo, una vida en la cual estamos luchando por llegar a crecer y a madurar, cada día nos vamos pareciendo más a Él. Cada día vamos siendo más como Él. Hay un canto muy hermoso que dice, yo quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ver las cosas como las ves tú, ver a la gente como la ves tú, ver todo como lo ves tú, y de esa manera tener una vida que refleje que eres tú. Y aquí dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. No son nuestros pensamientos. Es la mente de Cristo lo que debe gobernar. Ahora fíjense, vamos a buscar Salmo. Me gusta mucho este salmo, este pasaje, porque refleja mucho de lo que nosotros somos o debemos ser. ¿Ya lo tienen? Okay. Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Dice así, la comunión. ¿Qué es comunión? Relación. Mi relación. La comunión íntima. ¿Qué es íntimo? Como muy cercano. Como muy cercano. Muy cercano. La comunión íntima. La comunión íntima de Dios o de Yahvé o de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. ¿Quiénes tienen comunión íntima con Dios? Los que le temen. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de tener una intimidad con Dios y de poder temerle a Dios? ¿Cuál es el resultado? La sabiduría. Ser más sabios cada día. Allí no lo habla claramente. ¿Qué dice? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos. ¿A quién? ¿A cualquiera? ¿A todos?
y a ellos les hará conocer su pacto. Cuando habla de pacto, está hablando de que va a tener una relación con ellos y va a llegar a acuerdos y se van a respetar. Y a ellos les hará conocer, les revelará, les enseñará su pacto. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía tener los pensamientos de Dios? Porque no tenía una relación íntima con Dios. Aquí Dios les está reprochando que ellos pensaban sus propios pensamientos. Y cuando nosotros pensamos nuestros propios pensamientos, no se sujetan a Dios. Porque queremos hacer lo que nosotros consideramos. No nos podemos someter a Dios porque mi pensamiento me dice que yo esto lo debo hacer porque en mi consideración es lo mejor. Y Dios nos dice aquí, la comunión íntima de Jehová son para los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Qué es una revelación? Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo fue posible que Daniel sobreviviera a 5 reyes? Diferente manera de pensar. ¿Cómo fue posible que Daniel hubiese sido siempre un hombre que estaba delante de los reyes? ¿Por qué? Dice la palabra que Daniel tenía un espíritu superior. Tenía un espíritu diferente. ¿Qué lo hacía diferente? Para empezar, Daniel era un hombre que temía a Dios. Cuando fue llevado a Babilonia y le fueron presentados los grandes manjares que comía el rey, ¿qué hizo? Decidió, se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? ¿Porque le daba asco la comida? En parte. ¿Sabes por qué no quiso? Porque Dios tenía un estándar para la alimentación de ellos. Ellos no podían comer cualquier cosa. Y mucho menos algo que estaba dedicado a los ídolos. Mientras todos los demás querían quedar bien porque había una ¿cómo se podría decir? No, había una promoción. Una competencia. Sí, Dios, de allí, el rey iba a sacar de allí a los más inteligentes. Y todos estaban ahí en ese sentir, pero Daniel pensó diferente. Daniel, antes de pensar en ser uno de los escogidos del rey, él entendió que era mejor obedecer a Dios, que era mejor someterse a Dios. Esto es temor. Y el temor siempre nos va a mantener vigentes. Pasarán las décadas, pasarán los años, pasarán los tiempos, pero tú y yo, si tememos a Dios, nos va a mantener vigentes. Vamos a estar delante de Él y siempre vamos a actuar conforme a Dios. No conforme a lo que yo quiero. Este es el problema de muchos de nosotros hoy en día. Dice que Daniel le dijo a Arioc, al encargado de esa situación que iba a haber, de escoger a los jóvenes más talentosos, más inteligentes, le dijo, no, yo no quiero comer esto. Pero Dios le dio gracia. Y le dijo, está bien, pero ojalá no sea contraproducente. Pero cuando fueron presentados delante del rey, vieron que este joven tenía un vigor, tenía una fortaleza, tenía una fuerza. No es la comida. Para nosotros poder prevalecer en Dios es temerle. Y ahí nos hará conocer sus pactos.
a los que le temen, a los que intiman con Él, a los que tienen una estrecha relación con Él, les hará conocer sus pactos. Inmediatamente Daniel comenzó a externar que servía a un Dios grande. ¿Y cuál era el resultado? Él tenía, o él fue el único que pudo descifrar un sueño. Y el rey, al ver que el rey le dijo, ya ni siquiera me acuerdo del sueño. Todavía un aliciente más difícil. No me acuerdo del sueño, recuérdamelo. Y Dios le dice, mira, el sueño del rey fue este. Ve y dile. Y también sé, y también le voy a dar la interpretación de ese sueño. Y va Daniel, interpreta el sueño y le dice, esto fue lo que soñaste. Y el rey le dice, tú eres el siervo, tú eres un siervo de un Dios verdadero. Esto nos mantiene vigentes. ¿Cuántos reyes fueron? ¿Cuántos recuerdan? Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. ¿Cuatro reyes? ¿Hubo otro? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? 4 reyes pasaron. Y los 4 reyes tuvieron de alguna manera un beneficio de un hombre que había estado con Dios. ¿Cuál era la debilidad de Daniel? ¿Había un vicio? ¿Había algo por lo cual pudiese ser acusado por los hombres? No, ¿por qué? Porque tenía una debilidad. ¿Y cuál era su debilidad? Buscar a Dios. 3 veces al día dice que Daniel iba y se postraba y abría la ventana, la cámara que daba hacia Jerusalén. Y 3 veces al día dice que él iba y se postraba delante de Dios y oraba. Eso nos hace fuertes. Cuando nosotros comenzamos a tener este tipo de intimidad con Dios, vamos a entenderlo y vamos a conocerlo y vamos a ser portadores de su manera de pensar, de su manera de vivir, de su manera de actuar. Entonces nosotros tendríamos que ser diferentes. ¿Qué es lo que nos hace apartarnos de los caminos de Dios? Vamos a regresar aquí a Jeremías, a Isaías 55. El pueblo de Israel estaba en sus propios pensamientos. Estaba buscando su comodidad, estaba buscando su forma de vida, estaban sus pensamientos, su vida estaba siendo distraída. Estaban distraídos, estaban fuera del plano de Dios. Mientras Dios los llama y les dice, ustedes serán un pueblo que darán testimonio de mí. Ustedes van a ser, ustedes son mi pueblo, un pueblo que tiene que hacer diferencia entre las naciones. Ustedes son mi pueblo y ustedes tienen que reflejar que son míos. Ustedes tienen que reflejar que ustedes poseen lo más grande que es la presencia de Dios en su entorno, en su vida, en sus caminos. Y esto tendría que ser algo visible. Yo los llamé, dice, para hacer testimonio en las naciones. Yo los llamé para que sean diferentes y Dios les pone sus estándares. Y les dice, si ustedes obedecen, ustedes también recibirán. Cuando entres a la tierra que yo te he regalado, que yo te he mostrado, que yo te he heredado, dice, tú harás conforme a lo que yo te diga, pero no harás conforme a lo que hacen esas naciones. Dios pone su estándar.
Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás vendría por añadidura. Ese es el propósito de Dios. Que nuestros pensamientos, mis pensamientos, sean llevados cautivos. ¿A qué? A la obediencia. A la obediencia a Cristo. Mis pensamientos, vuestros pensamientos deben de ser llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Cristo nos enseñó una manera de vivir. Sí. Lea los evangelios. Lea el Sermón del Monte. Esa es la ley de Cristo. Esos son los mandamientos de Cristo. Dice, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y la ley moral está vigente. La ley moral sigue vigente. Pero Dios le hace una promesa a su pueblo y les dice, ustedes, dice, ya no será algo externo, sino que ahora pondré mi espíritu dentro de vosotros para que guardes mis mandamientos. ¿Cómo es que podemos llegar a practicar y a vivir una vida diferente? Ya lo hemos visto muchas veces. Es a través del Espíritu Santo en mi vida. Lea todo el capítulo 2 de Primera de Corintios. Y se va a dar cuenta que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. ¿Por qué no puede percibirlas? ¿Quién es el hombre natural? El hombre que está en una situación de pecado, una vida apartada de Dios. Ese es el hombre natural, el que no tiene a Cristo, el que no conoce a Dios. Y el hombre natural no puede. ¿Por qué no puede? Y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este mundo, sino la que proviene de Dios. Búsquenlo, vamos a leerlo para no andar con cosas. Primera de Corintios 2. Vamos a leer desde el 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Pero la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello que yo la envío. ¿Cómo es que Dios se revela a nosotros? ¿Cómo es que podemos conocer a nosotros? Aquí no lo dice claramente. Dice que el Espíritu de Dios nos revela quién es Dios. Porque ¿quién conoció a Dios sino el Espíritu que mora en él?
A través de su Espíritu es que nosotros podemos conocer a Dios. Pero Dios no nos va a dar ese conocimiento cuando estemos en una mente natural, en una condición de un hombre natural. Tiene que haber esa condición de temor, donde Dios le va a revelar sus pactos a los que tienen comunión íntima con Él y a los que le temen. A eso les hará conocer, a eso les hará revelar, esos entenderán y no serán conmovidos por nada porque entenderán quién es Dios. Y no van a ser movidos por nadie. Porque es Dios actuando en ellos, diciéndole, yo soy. Esta es mi forma de vida. Miren lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún, ¿qué? Lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que está en Dios. Sí es posible conocer los pensamientos de Dios. Sí es posible caminar los caminos de Dios. Pero Dios no nos lo va a revelar, hermanos, si nosotros tenemos una condición en la cual nosotros no nos preocupamos por buscar a Dios. No vamos a comprender sus caminos. Y algo que no comprendes es algo que no vives. Y luego sigue. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Dónde voy? En el 13, ¿verdad? En el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Para un hombre natural, ¿qué es la palabra de Dios? Locura. ¿Qué son los pensamientos de Dios? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que entender. Tenemos que ver. ¿Cómo es que Dios nos puede revelar sus pactos? ¿Cómo es que Dios nos puede revelar lo que estamos viviendo? Hay dos ejemplos muy bonitos que a mí me gustan. Ambos están en el Evangelio de Lucas, si quieren buscarlo, por favor. Lucas 2. Dice, aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. ¿Y qué esperaba? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? ¿Por qué estaba sobre él? Había dos cualidades en él. ¿Cuáles eran? Justo y piadoso. Era justo y piadoso. Era un hombre que tenía intimidad con Dios. Acuérdense, si tomamos como base, o si tomamos como, ¿cómo se podría decir?
referencia. Como referencia, el pasaje de Salmos 25. Si tomamos como referencia esto, no a cualquiera Dios le va a revelar. Solo a los que tienen comunión íntima con Él y a los que le temen. A ellos les revela su pacto. Pero Simeón tenía algo en su corazón. En primer lugar, tenía una conducta. Y esa conducta, ¿de dónde la sustrajo? ¿O de dónde venía esa conducta? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. No era cualquier cosa. El Espíritu Santo le dio un carácter. El Espíritu Santo le dio un estándar, le dio una manera de vida. Y era reflejable. Se reflejaba. Da testimonio aquí el escritor Lucas, da testimonio de Simeón. ¿Quién era? Bueno, y luego dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, 26, y le había sido revelado. ¿Por quién se le reveló? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese a quién. Hasta que viese a quién, al ungido de Dios. Él tenía un anhelo, él quería ver la redención de Israel. Y el Espíritu Santo le reveló que no moriría hasta que viera a quién. Al ungido del Señor. Y movido, otra vez, movido por sus emociones, movido por sus pensamientos, movido por sus conceptos, aprobándose a sí mismo. ¿Eso dice ahí? No, ¿qué dice? Y movido. Cuando habla la palabra movido, es que era gobernado, que era inspirado y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él lo tomó en sus brazos y lo bendijo diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, a Israel. Él dio las primicias. Fue el primero que lo vio. Y el Espíritu Santo le reveló cuál era la misión de Cristo, y era luz para la revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Qué hermoso es permanecer. Él tenía un anhelo, él entendía, él estaba metido en el tiempo de Dios. Cuando nosotros estamos en una relación con Dios, mis pensamientos no son mis pensamientos, estamos en el tiempo. Estamos en los entornos, en los contornos de Dios. Y este varón tenía un deseo, yo quiero conocerlo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Van a ser el Mesías, van a ser el ungido de Dios. Yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer. En este tiempo, él lo entendía, y cuando nosotros entendemos, sabemos qué estamos viviendo y cuál es el tiempo en el que estamos. Hoy en día hay mucha gente que está ajena a lo que está pasando. Y en mucho de esto la iglesia está tan fría, está tan distraída en tantas cosas que no entendemos que tenemos que estar en el momento de Dios. Y no es a través de mis pensamientos, es a través de la revelación de Él, para conocer sus pensamientos. Hay otro ejemplo aquí, muy similar. Está en el 2:36. No es este mismo, ¿no, verdad? Sí, para. Es otra mujer. Bueno, es una mujer. Y estaba allí también. ¿Quién estaba allí también? Ana. ¿La qué? La profetisa. Mire la condición, la calidad de búsqueda, de temor.
que había en esta mujer. Fíjese la característica de ella. Dice así: estaba allí también Ana profetisa, hija de Faluel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía ¿cuántos años? 84 años. ¿Y no qué? ¿Qué hacía? No se apartaba del templo. No se apartaba. No se apartaba del templo, no se apartaba del entorno de Dios, del propósito de Dios, dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche, y de día con ayunos, y ¿qué hacía? Oraciones. ¿Qué la mantenía ahí? ¿Qué la mantenía en el templo? ¿Qué la mantenía en los ayunos y en esas oraciones? ¿Qué la mantenía? Su relación con Dios. Su relación con Dios. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, y volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Bueno, aquí ya lo está diciendo otra cosa, pero volvamos al tema principal. Ana, ¿cuántos años tenía después de que fue viuda? O sea, eran 84 años ya de su relación después de viuda. Sí. Era una mujer de una edad muy avanzada, quizá más de 100 años. Sí. Y era una mujer que se mantenía ¿cómo? Vigente. Pasaron los tiempos, pasaron las situaciones. Yo creo pasó situaciones difíciles, pero aún estaba ahí. ¿Qué la mantenía ahí? Su deseo de conocer a Cristo. Su servicio. ¿A quién servía? Servía a Dios. No servía al hombre, servía a Dios. Esta es la calidad que busca Dios entre nosotros. La principal característica o cualidad o situación que está viviendo la iglesia hoy en día es una situación de mucha distracción. Y esto nos está afectando para no estar en el propósito de Dios. Yo quiero terminar con Segunda de Crónicas. El contexto de Isaías 55 le está hablando al pueblo que se debe arrepentir, que le debe buscar, porque deben de tener la mente de Cristo. Y no podemos quitar el contexto, porque eso es a lo que nos está invitando. Al arrepentimiento, a volvernos a Dios. Debemos de dar fruto como iglesia. Todos. Desde aquí para allá. Créanme que este capítulo o este pasaje primero, pues yo lo tomé para mí, porque es para mí también. Ahora vean lo que dice 7:14. Esto es a lo que nos invita el Señor hoy. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse? Humillarse es cambiar nuestra actitud que tenemos ahorita. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. A esto nos llama el Señor, como iglesia de Dios, a humillarnos delante de Dios. Acuérdate que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, el Señor, ¿cómo nos recompensará? En público. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué dice? Y me buscaren de todo su corazón. Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. A eso nos está invitando el Señor, al arrepentimiento. No estamos pensando como Dios piensa, no estamos entendiendo sus pensamientos, no estamos entendiendo sus caminos, no estamos caminando sus caminos, estamos caminando nuestros caminos y estamos atendiendo nuestros pensamientos. Por eso es que no estamos al 100%. Entonces el Señor nos invita a arrepentirnos, a humillarnos delante de Él, a recapacitar de nuestros caminos, si estamos bien o no. Y dice que nos volvamos a Él, que lo busquemos su rostro y nos convirtamos de nuestros malos caminos. ¿Para qué? Para que Él nos oiga desde los cielos, para que Él me escuche, para que Él vuelva su oído a mi clamor. Entonces yo oiré desde los cielos, ¿y qué va a hacer? Va a perdonar mis pecados, va a perdonar tus pecados, ¿y qué va a sanar? Va a sanar tu tierra. Cierren sus ojos y allí cada quien en su relación con Dios, yo desconozco en lo más íntimo que hay en cada uno de nosotros. Pero algo que sí entiendo y algo por lo cual el Señor puso esta palabra es porque tenemos que arrepentirnos. ¿De qué? Cada quien sabe lo que trae cargando en su espalda. Así que tenemos un tiempo en este momento para ir delante de Dios. Amado Dios, tú conoces nuestro levantar y nuestro sentar. Tú conoces nuestros pensamientos y aún nuestros suspiros no te es oculto. Tú escudriñas el corazón. Tú conoces los pensamientos e intenciones de Él. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de ti. Estamos delante de ti, Señor, y queremos que veas nuestra condición. Como decía el rey David, crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo me sustente. Escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ve nuestra condición, Señor. Ayúdanos a caminar acorde a ti. Tú que eres fiel. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. Enséñanos, Señor, a caminar hoy. Tú vienes pronto, Señor, y tu iglesia está dormida, distraída.
ocupada. Pero queremos volver nuestro corazón a ti, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo tú eres nuestro sustento y nuestra fortaleza. Ve en cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya hoy, Señor. Queremos caminar contigo, Padre. Que esta iglesia se fortalezca en ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús.